Muy bien, jóvenes, señoritas, buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que es la clase del día de hoy, biología. Nos cambiaron el horario, ¿verdad? Que ya no nos permitieron que nos conectáramos si no era a la 1. Entonces, pues fue que les envié el mensaje para que ustedes estuvieran listos ya a lo que es la conexión. Vamos a tratar de hoy, entonces la clase, estuvimos viendo el último día lo que era la célula, ¿verdad? Hablamos de la célula, de los cromosomas y ciertas virtudes que tiene una célula. Hoy quiero pues que hablemos sobre las funciones de la célula y también sobre las diferencias que existen entre la célula animal y célula vegetal. Recuérdense que las plantas, ¿verdad? También son seres vivos y están llenas de células, también células vegetales. Así como nosotros necesitamos pues de las células, también las plantas necesitan de esas células. Entonces vamos a desarrollar el día de hoy. No sé si alguien podría, de los que está presente, me podría decir cuáles son las funciones de la célula en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Vamos a ver, alguien que pueda participar. Solo uno. Hablamos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Comenzamos hablando pues de la biología. Ustedes se recuerdan que prácticamente la biología es la ciencia que estudia la vida en todo su esplendor, pero de ahí se divide en grandes ramas, en grandes ciencias, pues, y una sobre el estudio de eso, pues prácticamente es el estudio de los seres vivos, y en el estudio de los seres vivos encontramos una parte fundamental que es la célula. Ningún organismo puede vivir si no está compuesto de células, ¿verdad? Vimos que existían las células eucarióticas y las células procarióticas, que unas porque tienen un núcleo bien definido y otras porque tienen un núcleo no definido, que componen seres unicelulares o seres pluricelulares. Los seres unicelulares únicamente tienen una célula y los pluricelulares, valga la redundancia, tienen cantidades de células. Pero cada una de estas células cumple funciones diferentes dentro de nuestro organismo. Dentro de esas funciones, ¿alguien me podría dar una de esas funciones que cumple la célula? ¿No? De hoy en 15 es nuestro... Estábamos hablando de incluso del ADN también, podía extraerse del núcleo. Sí, exactamente. Hablamos, ¿verdad? Hablamos, va Marvin, que una de las partes fundamentales que componen las células, pues es el ADN, ¿verdad? Que es lo que hace réplicas no iguales, ¿verdad? No iguales, pero que es el número de cromosomas. Otra de lo importante en el ADN es que en cada ADN va a cambiar de acuerdo al número de cromosomas que tenga. Por ejemplo, nosotros como seres humanos sabemos que tenemos 23 pares de cromosomas, 22 pares más un par sexual, y poseemos 46 cromosomas en cada una de las células, ¿verdad? 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas. Miramos, por ejemplo, el perro tiene 15 pares de cromosomas, ¿verdad? El maíz tiene 12 pares de cromosomas. Y así cada especie, los caballos tienen un diferente número de cromosomas que el de nosotros. ¿Qué pasaría si todos tuviéramos el mismo número de cromosomas, todos los seres vivos? Pues fuéramos iguales todos, ¿no? El número de cromosomas es el que hace el cambio de que hayan diferentes y variedad de especies dentro del mundo vivo, ¿verdad? Y por eso es que es importante.
Nosotros poseemos, recuerden, 46 cromosomas, 23 pares, 22 pares más los cromosomas sexuales, que en el hombre es XY y en la mujer XX, que hace diferencia que nosotros seamos diferentes todos a la otra especie. Hablábamos que un cambio, imagínense ustedes un cambio de cromosoma en una de esas células, pues un cambio de un cromosoma en esa célula puede variar, puede cambiar totalmente la vida de un ser humano. En el par 21, si hay un cambio de cromosomas en el par 21, imagínense cuando se produce la trisomía, porque tiene 3 cromosomas en vez de 2, salen los niños con síndrome de Down. En el par 17, si aparece solo un cromosoma, sale el albinismo, lo que nosotros conocemos como hijos del sol, porque un cromosoma que nos da el pigmento no lo tienen ellos. Y así podríamos hablar, pues, cómo es la variación de los cromosomas de acuerdo a los seres vivos. Quiero contarles que un cromosoma de más o un cromosoma de menos que tengamos va a cambiar totalmente la vida de un ser humano. Díganme ustedes si no. Por ejemplo, en el caso de los síndromes de Down, o si ustedes se dan cuenta también en el caso de los albinos, que nosotros conocemos como hijos del sol, ¿verdad? Es una variación genética, y que eso se produce precisamente en el momento que se da la concepción, ¿verdad? En el proceso, en el momento que se da la concepción, podemos cambiar totalmente la vida de una persona. Por eso es muy importante que ustedes conozcan, ¿verdad? Conozcan ciertos parámetros de la vida. Por ejemplo, ustedes miran, en Europa, hay países en Europa donde para casarse tienen que tener un examen médico, ¿verdad? Y si una de las personas, pues, tiene problemas genéticos, no se casa, ¿verdad? Aquí en Guatemala no se da eso. En la parte de la mayoría, pues no se da eso, en países de América, pero sí hay lugares donde respetan eso. Por ejemplo, ¿por qué muchas veces piden de que no se casen entre familiares, primos hermanos o primos? Porque según la cadena del ADN todavía jalan y pueden tener hijos enfermos. Y en muchas ocasiones los hijos no salen enfermos por esa relación que se dé entre primo o primos hermanos. Desafortunadamente, el problema genético, el problema biológico, aparece en la tercera o cuarta generación por los caracteres recesivos o los caracteres dominantes. Recuerden que existen los caracteres dominantes y los caracteres recesivos. Los caracteres recesivos pueden pasar hasta 3, 4 generaciones sin actuar, pero los caracteres dominantes, esos actúan inmediatamente, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, se casa una pareja que los dos sean tipo de sangre O negativo, casi nunca lo permiten. ¿Por qué no lo permiten? Porque seguramente que se van a producir, ¿verdad? La variación va a ser tremenda, que puede ir desde un aborto hasta complicaciones para una madre. O sea, esto no crean ustedes que esto de la célula nada más es una célula y que lleva cierto estudio, no, lleva ciertas complicaciones donde va la información genética, pues, donde va a cambiar totalmente el vínculo entre dos personas. No crean ustedes que esto es solo porque o lleva cierta información. Miren, la célula tiene funciones importantes en nuestro cuerpo, como es la de nutrir, la de oxidar los alimentos y la de sintetizar proteínas. Tiene 3 funciones fundamentales: la nutrición, la oxidación de los alimentos y la síntesis de las proteínas. La célula es la encargada de ver qué elementos acepta y qué elementos desecha, ¿verdad? Y dentro de eso está la parte de las células que van muriendo por cualquier situación, van deshaciendo, van saliendo, y células nuevas que van creciendo. Pero las 3 funciones fundamentales de la célula, para que les quede claro, es la de nutrir, oxidar y sintetizar las proteínas, ¿verdad? Porque por medio de la sintetización de proteínas, sabe qué elementos recibe y qué elementos no puede recibir. O sea,
cómo los va a ir desechando, pues cómo los va a ir desechando o cómo los va a ir aceptando. Todas esas son funciones que, como les digo, van dentro de esa unidad microscópica que nosotros conocemos como célula. Ya vimos, pues, ¿verdad?, la división de las células y también podemos ver de que existen, como les decía, la célula animal y la célula vegetal. ¿Alguien me podría dar, compañeros, alguien me podría decir cuál es la función principal de la célula vegetal? Vamos a ver. ¿Alguien me puede decir cuál es la función fundamental de la célula vegetal? Aquí las tenemos, ¿eh? ¿Ven? Dice que las células animales son las que se encuentran en los animales y las células vegetales son las que podemos encontrar en plantas y algas. Ambas células, dice, ambas células se clasifican como eucarióticas, pues presentan un núcleo definido, donde se almacena el material genético. Ahí es lo que les decía, ¿eh? Todo lo que transmitimos de padres a hijos va en las células. Ahí está el material genético, ahí está la información. Por ejemplo, si ustedes tienen ojos azules, ¿verdad?, es un carácter. Ojos azules es un carácter. Si tienen, ¿qué les digo yo? Pelo negro es un carácter, ¿verdad? Todo lo que tenemos nosotros en nuestro cuerpo está compuesto por caracteres, ¿verdad?, que son heredados a nuestros hijos, de la forma como nosotros los tengamos. Puede ser de que alguien de ustedes cuando se casen, alguien de ustedes, ¿verdad?, sus hijos sean color de ojos verdes, color de ojos azules. Entonces ustedes tienen que informarse si en su familia hubieron alguna persona que tuviera ese color de ojos, y a eso se le llama caracteres recesivos. Se han quedado guardados y salen en la tercera, cuarta o quinta generación. Ahí van apareciendo esos caracteres que no lograron aparecer en nuestros hijos, ¿verdad? No me vayan a confundir, por favor, la palabra carácter con carácter. Caracteres son lo que nosotros los podemos ver físicamente, y el carácter es lo que nosotros tenemos como una forma de actitud, ¿verdad? Pues sí, les hacía una pregunta. ¿Cuál es la función fundamental de... ¿Cuál es la función fundamental de la célula vegetal? ¿Nadie de ustedes? Saber la fotosíntesis. Oh, qué bien, qué bien. Es la fotosíntesis, ¿verdad? La parte fundamental de la célula vegetal es la fotosíntesis. No hay otra forma, ¿verdad?, que se pueda decir. ¿Y en qué consiste la fotosíntesis? Vamos a ver en qué consiste la fotosíntesis. Es utilizar la luz solar como una fuente de energía. Así es, ¿verdad? Utiliza la luz solar, el oxígeno y la humedad, ¿verdad?, para producir sus propios alimentos, ¿verdad? Las plantas, recuerden que son los seres vivos que fabrican sus propios alimentos a partir de la fotosíntesis. Nosotros no somos capaces de eso, somos capaces de sintetizar, pero no de producir, ¿verdad? No de producir, porque ahí, ¿verdad?, si se dan cuenta ustedes, nosotros necesitamos consumir alimentos, pues, para que nuestro organismo esté bien, pero las plantas no, ¿verdad? Las plantas son capaces de producir sus propios alimentos a partir de ese proceso importante que se llama fotosíntesis. Les voy a dejar ahí un ratito para que ustedes miren la célula animal y la célula vegetal y puedan darme, puedan contestarme después ciertas preguntas que les voy a hacer. Ahí está la célula animal y célula vegetal para que ustedes la observen. Mírenla, por favor, estudienla bien, bien.
se dan cuenta, ¿verdad? Tiene ciertas formas. ¿Alguien me podría dar una diferencia entre la célula animal y la célula vegetal? Que uno tiene pared celular y la otra no. Ah, muy bien. La célula vegetal tiene pared celular, pero la célula animal tiene. Un centriolo. ¿No? Ya no tiene, observen, tiene una pared celular que es la que le sirve a la planta de protección, ¿verdad? Es la protección de la planta, pues esa pared celular que le sirve a la célula vegetal para poder llevar a cabo sus funciones vitales, ¿verdad? Imagínense ustedes, imagínense que las plantas, por medio de las células, ustedes que adquieren, pues guardan agua, guardan energía, porque ellos, no como nosotros, ¿verdad? Nosotros pasamos tomando agua todo el año, pero las plantas solo, si se dan cuenta ustedes, solo reciben agua durante el invierno, ¿verdad? Ahora imagínense ustedes esas plantas, por ejemplo, los cactus en el desierto, que en el desierto llueve cada 50 años, ¿verdad? Y las hojas de los cactus son lo que nosotros conocemos como chutes o espinas, que no permite dejar escapar esa agua durante 50 años. Imagínense ustedes. Díganme, ¿ustedes son capaces de guardar agua un día en su cuerpo? ¿Verdad? Entonces muchas veces decimos, hay que botar ese árbol. No, los árboles también son seres vivos, ¿verdad? Y son los únicos seres vivos que mueren de pie. Son los seres vivos que mueren de pie. Ellos también tienen sus funciones vitales, como lo dijo el compañero anteriormente, su proceso fundamental es llevar a cabo la fotosíntesis, porque de ahí se deriva todo, ¿verdad? Captura el oxígeno, la luz solar por medio de sus hojas. Cuando nosotros arrancamos una hoja a un árbol, equivale, jóvenes, como que ustedes se arranquen una uña, como que si ustedes se arranquen cabello. Así equivale también arrancarle una hoja a un árbol. Fíjense que cuando las hojas ya no tienen ninguna función, la planta las desecha. Lo mismo ocurre en nuestro organismo. Cuando las células ya no tienen ninguna función, las mismas células se encargan de eliminarlas, de sacarlas. Ya no sirven, pues. Esas son las grandes diferencias que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Entonces, les dije, la célula animal pues tiene, ahí sí que 3 funciones fundamentales en nuestro organismo. La nutrición, la oxidación de las sustancias y prácticamente la síntesis de proteínas, ¿verdad? Ella decide qué proteínas puede adquirir nuestro cuerpo y qué proteínas no son útiles en nuestro cuerpo. O cómo desecha después las proteínas que ya no son útiles en nuestro cuerpo. Esas son las funciones fundamentales. Son las funciones fundamentales de la célula animal y prácticamente también de la célula vegetal. Yo les decía a ustedes la otra vez que acá abajo, ¿verdad? Quiero contarles que este material ya está en la plataforma. Yo vi que ya bastantes ya se matricularon en la plataforma. Ahí van a encontrar ustedes el material, que es el que vamos a utilizar para la prueba de hoy en 15, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahí lo pueden encontrar en la plataforma. Pero entonces les decía, ¿verdad? Que esa unidad de ser vivo, esa célula, pues prácticamente tiene toda la información de nosotros. Miren, son cantidades, son millones de células, que estas células forman los tejidos en nuestro cuerpo. Los tejidos en nuestro cuerpo se encargan de formar órganos. Y los órganos en nuestro cuerpo se encargan de formar sistemas o aparatos. Miren desde dónde va, desde lo más pequeño. Células, tejidos, órganos y hasta llegar prácticamente a los sistemas que son la base fundamental dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, si habláramos, imaginen ustedes del sistema nervioso, ¿verdad? Del sistema nervioso, que el sistema nervioso es como una computadora, es como prácticamente algo que genera, podría decir, es el sistema más importante. No todos los sistemas que están en nuestro organismo tienen cierta importancia,
Y uno de esos es el sistema nervioso. Que el sistema nervioso, pues, todos sabemos, ¿verdad?, que funciona desde el cerebro hasta la parte más recóndita o más escondida que tengamos nosotros en nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahí trabajan las neuronas. Prácticamente es una función. ¿Y cuáles son las neuronas? Es una composición de células nerviosas, ¿verdad? Miren, el cerebro, por ejemplo, el cerebro es una de las partes fundamentales de nuestro cerebro. Ya les contaba yo la otra vez, en la parte izquierda está la parte de la lógica, la parte de la matemática, y la parte derecha está todos los otros conocimientos. O sea, nuestro cerebro está bien ordenado, pero si nos damos cuenta entonces, ¿verdad? Una de las partes fundamentales para crear sistemas es la célula que forma tejidos, los tejidos que forman órganos, y los órganos que prácticamente, ¿verdad?, forman los sistemas, que nosotros estamos compuestos por cantidades de sistemas. ¿Quién se recuerda cuántos sistemas existen? Compañeros. ¿A quién me podría mencionar alguno de los sistemas? Que se vuelven tan importantes. Recuerden que los sistemas se vuelven tan importantes. Por ejemplo, les decía el sistema nervioso, que le da información al cerebro. Dígame ustedes una función del cerebro. Vamos a ver, dígame una función del cerebro. Tiene muchas funciones. Necesito que por lo menos me digan una función y que deje que otro diga otra función. Vamos a ver. El equilibrio. Muy bien, el equilibrio. ¿Qué más? La coordinación de movimientos del cuerpo. Coordinación de movimientos. ¿Qué más? Enviar las señales tanto de olor como de sabores y todo eso, licenciado. Sí, muy bien, el sentir. Ese es el sentir. ¿Qué más? ¿El calcular, Lick? Muy bien. Es el calcular, es el analizar, el pensar. Imagínense usted, el cerebro nos permite mandar esa información para calcular, para pensar, para analizar. ¿Qué más? Alguien dijo una palabra muy importante, la coordinación. El cerebro nos permite pensar, sentir, recordar, hablar, ¿verdad? En fin, coordinar todas las actividades de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero, claro, si esas neuronas fallan, en nuestro cuerpo, ahí viene una de las enfermedades terribles. Nos recordamos. ¿Cómo se le llama esa enfermedad? Alzheimer. Muy bien. Imagínense la función de las células. Imagínense, si las células ya no son capaces de coordinar por medio de las neuronas nuestro cerebro, prácticamente perdemos la noción del tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Entonces, miren esas diminutas, pero diminutas células. Hoy estamos en las funciones que cubren las células, ¿verdad? Pero en las funciones que cubren en cada uno de los tejidos, en cada uno de los órganos y en cada uno de los sistemas que nosotros llevamos a cabo, pues tenemos prácticamente, podríamos decir, todos los sistemas habidos o por haber tan prácticos que nos quedaron. Tenemos otro que es muy importante, todos son importantes, pero tenemos también otro sistema compuesto por cantidad de millones de células, que es el sistema circulatorio. Vamos a ver, ayúdenme ustedes, ¿por qué es importante el sistema circulatorio y el funcionamiento correcto de las células? Porque mediante la sangre se lleva oxígeno a todo el cuerpo, ¿no? No sé. Carlos. Carlos estaba hablando. Licenciado.
Sí, algo importante del sistema circulatorio es que permite que el corazón esté enviando y que lo mantiene activo. Exacto, Por eso Carlos. muchas veces en un infarto recomiendan, se escucha recortado, ¿verdad? No, yo lo Es mi escucho bien. señal. Yo lo escucho bien, Carlos. Porque muchas veces el licenciado, bueno, el sistema circulatorio, la importancia de hacer trabajar al corazón también, porque de hecho cuando a alguna persona da un infarto recomiendan pincharle a las yemas de los dedos para que la sangre fluya y circule, la sangre circule y no se estanque y el corazón vuelva a tener movimiento. Exactamente, Carlos, así es. Muy bien, Carlos, buena intervención. El compañero que me habló antes de Carlos, ¿quién era usted? Jonathan, bueno, Jonathan, disculpa, Jonathan. ¿Cuál fue la función que me dijiste? el llevar oxígeno a las partes del cuerpo, porque por ejemplo, cuando a uno se pone algo en el brazo para que no le pase la sangre, pierde el movimiento en ese lado, se le duerme por ejemplo, se le duerme la mano, la canilla, qué sé yo, pero es porque la sangre no circula bien, no lleva oxígeno a esas partes que son vitales. Así es, Jonathan, ¿verdad? Les decía el sistema circulatorio. Miren, qué importante, porque lo que nos dice Jonathan es importante, que lleve oxígeno. Y lo que nos dice Carlos es importante, ¿verdad? Importante, porque si la sangre, dice, cuando se da un par, el cuerpo prácticamente, ¿verdad? Si la sangre no fluye, como lo que decía Carlos, estamos sujetos a que el corazón se detenga. Y hay una función para hacerlo, nos decía él, pinchar la yema de los dedos. Pero esto es, fíjense bien, que cuando el sistema circulatorio, la sangre ya no lleva oxígeno a nuestro cuerpo, es uno de los grandes problemas. Comienzan ustedes a sentir que se les duermen las manos, que se les duermen las canillas, que se duermen los dedos, ¿verdad? Que hay partes del cuerpo que no sienten. Eso ya es una información, no importa qué edad tengan. Pero esa ya es una información que nos está mandando que nuestro sistema circulatorio no está bien, que por lo tanto, ¿verdad? Hay problemas en el transcurso de la sangre, ya sea por glóbulos rojos, glóbulos blancos o las famosas plaquetas. Sí, compañero, Marco Tulio. Perdón, Nick, una pregunta. En este caso del sistema circulatorio, la célula actuaría desde lo que son los tejidos, por decirlo así, como viene desde la célula, tejidos, órganos. Entonces, ¿la célula estaría presente en este caso en el sistema circulatorio, en el corazón y en las venas o en la sangre directamente? Mire, prácticamente está en todo el cuerpo, en los órganos, pero como en el sistema circulatorio básicamente, en el sistema circulatorio la base de ellos es producir, la base de las células es producir oxígeno en el sistema circulatorio, ¿verdad? Precisamente si las células no están funcionando en el sistema circulatorio, no hay una producción de oxígeno que es adecuada. Y ahí es donde vienen a lo que hablábamos el otro día, ¿verdad? Que nos explicaba Carlos. Ahí viene lo que nosotros conocemos como prácticamente como infecciones y todo eso, porque ya no son capaces. Recuérdese que la sangre, ¿verdad? El sistema circulatorio transporta el oxígeno y los nutrientes, y las células se encargan de ir llevando el oxígeno y de llevar los nutrientes y de eliminar ciertos nutrientes que nuestro cuerpo no acepta, no tolera o no le van a servir, ¿verdad? En este caso. Gracias, Nick. Si usted se recuerda también ahí, Marco Tulio, es que tenemos dos partes fundamentales, que la sangre nos fluye por medio de las venas y por medio de las arterias, ¿verdad? Las venas, que son las ramificaciones que usted va a tener en su cuerpo, donde están las terminaciones, por ejemplo, y las arterias, que van a ser prácticamente las que van a recorrer casi todo nuestro cuerpo. Bueno, Nick. Muchas gracias, Nick. Sí, dice que prácticamente cuando nuestro cuerpo no está funcionando bien, es porque hay una información mal. Pues les decía
qué tan complejo es todo esto, porque desde una cosa tan diminuta de la célula, llegar hasta esos ciertos sistemas, y yo ya les hablé de dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema circulatorio, ¿verdad? Que, por ejemplo, nuestro corazón es capaz de latir 70 veces por minuto, ¿no? 70 veces por minuto, ¿verdad? Pero hay animales, por ejemplo, que sus latidos son mayores. Entre más pequeño es un animal, más latidos tiene el corazón, porque la sangre llega más rápido. Lick, disculpe, hay un animalito que se llama musaraña. Bueno, no sé si existe aquí en Guatemala, pero en los programas de Animal Planet se ve de que la musaraña tiene un metabolismo muy rápido y el corazón de la musaraña late muchas veces por minuto. O sea, y las musarañas por lo general mueren de paros cardíacos. Sí, así es, Jonathan. El caso del colibrí, por ejemplo, el caso del colibrí es capaz de tener 1000 latidos por minuto. ¿Verdad? Imagínense usted, ¿ya? Contrario a un elefante que puede tener 25, 30, 35 latidos por minuto. Entre más grande es el animal, ¿verdad? Las células en el sistema circulatorio por medio de la sangre recorren más lentamente, ¿verdad? Y entre más pequeño es un animal, pues como en el caso del colibrí, ¿verdad? Pues el colibrí, su vida es como de 3 semanas aproximadamente, ¿verdad? También aplica para los humanos, Lick. ¿Ah? Esto también aplica para nosotros los humanos. Exactamente, ¿verdad? Es que- ¿Por qué? Te voy a decir, una persona que tenga sobrepeso, sus latidos del corazón son mínimos, son menores a los que va a tener una persona que tenga, ¿verdad?, un peso ideal. Entonces, prácticamente una persona que tiene mayor peso, ahí se contrapone en el ser humano. Una persona que tenga sobrepeso está sujeto a lo que decía Carlos, a los paros, ¿verdad? A los paros, porque prácticamente su metabolismo y prácticamente su sistema circulatorio no son capaces de ir de una forma adecuada. Porque recordate que al tener sobrepeso hay grasa en nuestras venas, entonces las células son incapaces de poder eliminar, prácticamente toda esa grasa. Entonces lo que hace es que se convierten en pequeñas y diminutas coágulos de sangre, que a simple vista no lo miramos, ¿verdad? Pero estos coágulos de la sangre es porque las células no son capaces, ¿verdad?, de sintetizar ni de poder oxidar, prácticamente de oxidar esa función. Entonces se convierten en estos pequeños coágulos que nosotros no los miramos a simple vista. Y estos coágulos prácticamente agarran todo lo que son las venas y arterias y muchas veces llegan al corazón, ¿verdad? Tapan el corazón, tapan un ventrículo y hasta ahí prácticamente se produjo lo que nosotros conocemos como un paro, ¿verdad? Y muchas veces lo más fregado también es que estos llegan hasta el cerebro y también un derrame cerebral. Por eso es muy importante todo eso, ¿verdad? Todo que conozcamos desde la diminuta parte, como les decía, que voy a regresar a eso, que las células son las que van a formar tejidos y estos tejidos forman órganos y estos órganos pues prácticamente van a formar estos grandes sistemas, 2 sistemas que les hablé hoy, pero de ahí existe el sistema óseo, el sistema muscular, que también hay el sistema digestivo. Pero estos 2 sistemas que son pero prácticamente importantísimos, porque nuestro cuerpo está lleno de ramificaciones de nervios y está lleno de ramificaciones de arterias y de venas, ¿verdad? Cualquier parte que ustedes se pinchen va a salir sangre, porque nuestro cuerpo prácticamente tiene esa función. Y las células prácticamente, ¿verdad? Las células que van a encontrar ustedes en el sistema circulatorio va a estar básicamente entre los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos, ¿verdad?, que prácticamente son los que van a producir, pero a producir, ¿verdad?, más oxígeno que los glóbulos blancos, y las plaquetas prácticamente que les va a dar una coagulación normal
a la sangre. ¿Ya? Y les hablé primero también sobre lo que era el sistema nervioso, de la función que cumplen las neuronas en nuestro organismo, pues. No sé si tuvieran alguna duda. Lick, disculpe, ¿Sí? solo para argumentar eso, lo de Dendio y lo de los latidos del corazón. ¿Sí? En realidad no es por el tamaño, es por el metabolismo de, ya sea de la persona o del animal, porque si se da cuenta así como el burrioncito o el colibrí, como le llaman, es porque sus alas las mueve muy rápido, o sea, él quema muchas calorías, necesita comer mucho y por tanto, mediante está quemando eso, el corazón late más rápido. Igual ese animal que le mencioné, la musaraña, él se mueve muy rápido, o sea, su metabolismo es muy rápido, es como cuando uno corre y empieza a quemar calorías, el corazón late más veces por minuto. Si uno Sí, está en reposo, el corazón pues casi, o sea, late lo normal. sí, Jonathan. Es el metabolismo, pero también tiene que ver el tamaño. Porque, por ejemplo, imagínate el tamaño del sistema circulatorio de un colibrí hace que sea mucho más rápida la función, ¿verdad? Por ejemplo, si te das cuenta, el colibrí tiene una característica. ¿Te has dado cuenta que ellos no se paran en ninguna rama, en ninguna hoja para alimentarse, sino que se alimentan moviendo sus alas, pues, ¿verdad? Entonces ellos prácticamente al no tener un sistema circulatorio donde pueda girar más la sangre, lo que hacen es que oxidar prácticamente la sustancia mucho más rápido, ¿verdad? Y interviene el metabolismo, interviene pues una de esas funciones que te digo, que su sistema circulatorio es muy pequeño. Y la mayoría, recuérdate que la mayoría pues, de los seres vivientes tienen el sistema circulatorio que es cerrado, ¿va? Gracias, Lick. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Si se dan cuenta, pongamos de ejemplo un automóvil. El científico agarró de idea el sistema circulatorio para hacer circular la sangre en un automóvil, ¿verdad? ¿Y qué hace el agua en el automóvil? Es mantener, ¿verdad? Una buena limpieza o mantener oxigenada, ¿verdad? Para que el automóvil no caliente. Prácticamente eso lo agarraron del sistema circulatorio que tenemos. Y si se dan cuenta ustedes, el sistema de enfriamiento de los automóviles sí no es cerrado, porque sí tiene una válvula de escape, pues. Pero ¿qué produce cuando no funciona bien? El calentamiento, ¿verdad? Y eso prácticamente es lo que nos produce a nosotros en nuestro cuerpo, y nuestro sistema circular sí es cerrado. Pero imagínense ustedes, cuando tienen una infección, ¿qué es lo primero que les ataca? ¿Ah? La fiebre, ¿no? Va muy bien, una temperatura, ¿verdad? Una temperatura prácticamente ahí está, es cuando nuestro organismo no funciona bien.